Primeramente quiero agradecer a todos los colegas peruanos, a todos los del Perú. Esta es mi tercera vez que estoy acá en Perú. La primera vez estuve con la empresa RB1, Volumen Repuestos 1, la verdad, a Gary y su esposa, agradecerles también, ahí también a Víctor, agradecido, ¿sí? Después estuvimos en la anterior semana en el Congreso CIANTEC también, y pues ahora con ustedes en el primer Congreso Internacional CITEC. Así que, mis queridos amigos, espero que les guste mi ponencia, porque lo vamos a hacer la secuencia de encendido del Xiaomi Poco X3 Pro. Así que... Bueno, el micrófono para... Listo, perfecto. Sí, a ver, busca. El aire está prendido. ¿Eso? Sí. Ya, vale. Duplicar pantalla. Ahí está, duplicar pantalla. ¿Conectar Apple TV? Sí. Ahí está. No sé cómo conectar los soportes de eso. Muy bajas. Las señales muy bajas. Cuando quieras hablar, lo enciendes. Tiene un interruptor aquí. Ok. Una foto. Y ya está preparando Usman, director de Bolivia. Contraseña, está pidiendo contraseña. Sí. Bueno, ahora sí. Hola. Micrófono. Hola. Ahora sí. Bien. Primeramente, como están, queridos amigos, colegas, mi nombre es Osmar Fernando Lizarazu Magne, soy del país de Bolivia. ¿Dónde están mis queridos colegas bolivianos? Por favor, levanten la mano. Muy bien, bien. También han hecho un gran esfuerzo y me salen acá. Muy bien, ahí está con el logo amarillo y verde. Muy bien. Agradecer a cada uno de ustedes, porque la verdad es algo muy bonito estos de los congresos de cada país, y pues de cada ponente se aprende muchas cosas, ¿sí? Pues mi tema a exponer de mí, como había mencionado, va a ser del Xiaomi Poco X3 Pro sobre la secuencia de encendido. Miren, les comento algo personal, que con mi colega Gabriel Poma, que es de la ciudad de La Paz, del mismo país de Bolivia, hicimos unos estudios que la verdad no había planos esquemáticos en Borneo, tampoco en DZKJ y en otros tipos de páginas. Entonces decidimos nosotros hacer este estudio. ¿Por qué? Porque este modelo, si se han dado cuenta, es uno de los modelos de Xiaomi que tiene muchas fallas, que se les apaga de la nada, muchísimo. Entonces lo que hay de nosotros estos problemas es, primeramente, saber los consumos con la fuente de alimentación, porque eso es una base bien importante. Cuando vemos un teléfono apagado, a veces decimos, ¿cómo podemos empezar? Los consumos que podemos ver con la fuente de alimentación. Así que, mis amigos, también quiero pedir un aplauso para mi querido colega Gabriel Poma de la ciudad de La Paz, por favor. Primeramente quiero comentarles, miren,
que vamos a ver la parte de los circuitos que pertenecen a la parte de la secuencia de encendido para este modelo. En primer lugar, lo vamos a ver lo que es el PMIC 1, ¿sí? Vamos a verlo el PMIC 2. Ahora tal vez algunos se van a preguntar y van a decir, ¿por qué estás hablando de PMIC 2? Este modelo en especial tiene dos PMIC. Y al PMIC 2 no lo vamos, no tiene el nombre de su PMIC. Eso es muy diferente, mis amigos. Es PMIC 1, PMIC 2 y también el sub-PMIC. También tiene el sub-PMIC y también vamos a hablar de la RAM y vamos a hablar del CPU, que es el código SM8150. Este modelo en especial tiene la RAM POP. ¿Qué significa RAM POP? Que es como lo decimos nosotros, un sándwich, que está la RAM encima de la CPU, ¿sí? También vamos a hablar de la NAND. La palabra correcta para esto se le dice NAND, ¿sí? Como también en los iPhone, ¿verdad? Entonces, este es una NAND UFS 153, ¿sí? Entonces, vamos a ver de todo esto en la parte de la secuencia de encendido. No tienen que olvidarse, mis amigos, que es bien importante esa parte de cómo trabajan nuestros circuitos o cualquier tipo de circuito, que en esto trabaja con alimentación, sincronización, control y comunicación. Son los puntos fundamentales para que ustedes puedan primeramente, hacer la interpretación en los planos esquemáticos y ver cómo esta parte funciona un circuito integrado. Acá leí yo, mis queridos amigos, en esto de la secuencia de encendido, para mi parte mía, lo vamos a ver esto por etapas, Vamos a hablar lo que es la etapa 1, la etapa 2, ¿sí? La etapa 1, por ejemplo, vamos a hablar de la B-Battery y de la B-Bat. La etapa 2, vamos a hablar de las líneas BUC, LDOs y del cristal oscilación analógica. Y la etapa 3, vamos a ver las líneas digitales. La línea digital del PMIC 1 al CPU y del CPU al PMIC 2, la RAM, su PMIC y también por ahí también podemos incluirlo el IC de carga. Ojo, este modelo en especial tiene un circuito de carga independiente porque estos modelos tienen una carga rápida, ¿verdad? Entonces es totalmente esta parte del circuito de carga independiente. Entonces lo vamos a ver esto, mis queridos amigos, por 3 etapas. Etapa 1, ahora sí nos vamos a la etapa 1. Como había mencionado ahí, mis amigos, vamos a hablarlo las líneas V-Bat y la V-Battery. Miren, yo quiero enseñarles algo de qué tipo más o menos de consumo puede ver en la fuente de alimentación. El consumo de la primera etapa puedes ver lo que es del consumo antes del power. Yo sé que a cada uno de ustedes, no solamente para este modelo, sino en varios tipos de procesadores, sea Qualcomm, Exynos, MTK, SPD, High Silicon, les han debido llegar consumo antes del power en la fuente de alimentación. ¿Sí o no, mis queridos amigos? ¿Sí? Es la verdad. Entonces nosotros ahí ya más o menos, como si alguien ya tiene la cámara térmica, ya sabe pues en qué sector está dando esa temperatura, ¿ok? O ese tipo de consumo, ¿listo? Pero no creo que todos tengamos la cámara térmica y pues decir cómo eso lo vamos a ver, cómo podemos ver quién realmente es el culpable y cómo esto es el seguimiento de líneas de este modelo que es la primera etapa de la V-Bat y la V-Battery. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? En primer lugar, siempre tenemos que dar un punto específico de la V-Battery. La V-Battery con la V-Bat, por si acaso, no es lo mismo. son puntos diferentes, ¿ok? Entonces, la V-Battery, por ejemplo, es un voltaje de entrada. Y la línea V-Bat o BPH-PWR es un voltaje de salida.
Ok, listo. Entonces, en este punto, ¿cómo va comunicado? Va de lo que es de la línea B-Battery, de la conexión de batería, luego se me va a lo que es al sub-PMIC, mis amigos, y va con la salida hacia el PMIC 1 y también lo que es al PMIC 2. Y luego de ahí empieza a trabajar a los circuitos esclavos. Cuando estamos hablando de circuitos esclavos, estamos hablando de teléfonos que cuando tú sacas un circuito, el teléfono sigue arrancando, pero va a haber un problema, ¿sí o no, mis amigos? ¿Sí? Por ejemplo, algunos cuando han visto este tipo de fallas, alguna vez han visto que empezaba a calentar el circuito de imagen o el circuito de luz, lo sacábamos y tranquilamente el teléfono funciona, pero deja de funcionar esas funciones. Ok. Ahora quiero mostrarles algo de cómo puedo hacer o colocar o cómo puedo yo identificar quién es el culpable para la primera etapa. Ojo, en tu fuente de alimentación sí o sí debe tener un consumo antes del power. ¿Ok? Es como decir, tú conectas y ya te da un consumo. A partir de 1 miliamperio para adelante, eso significa que es falla de la primera etapa, falla de la línea viva. ¿Estamos entendiendo, verdad o no? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Por ejemplo, yo, ¿cómo hago? Si en el caso, o sea, ¿cómo puedo encontrar quién es el culpable al momento de poder, o sea, ver con el multímetro? Porque esto tenemos que jugar con el multímetro, mis amigos. El multímetro, ustedes ya saben, siempre en nuestro laboratorio, todo el rato, ¿sí? Recién ustedes pueden utilizar los que tienen ya osciloscopio, recién al último el osciloscopio. Primero hay que explotar el multímetro. Ok, miren, ¿yo qué hago en ese punto? Les voy a comentar. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, yo, en mi fuente de alimentación, yo trabajo con 4 voltios, ¿sí? Hay otros que trabajan con 3.8, con 4.1, 4.2, 4, o sea, ya es decisión de cada uno de ustedes. Pero para mí, yo trabajo con 4 voltios. Listo. Y ahí está, digamos, el consumo que me da a mí. Digamos que me da 50 miliamperios fijos, ¿ok? Pero esto es antes del power. Ok. Utilizo la fuente de alimentación con el multímetro y al utilizar en el multímetro tiene que darme el mismo voltaje que me está dando lo que es en mi fuente de alimentación. Obviamente no les va a dar los 4 voltios, sino esto va a ser casi redondeado, o sea, como tipo, ¿cómo les puedo mencionar? Que les va a dar como tipo, bueno, en sí va a estar como que va a dar más o menos 3.996, 3.998, no puede darles los 4 voltios redondos. Ok, ¿qué hacemos? Tienen que seguir este seguimiento de líneas. Esto si en el caso no tienen plano esquemático, si en el caso yo no consigo en ningún lado, ¿sí? El paso número 1, deben medir siempre la B-Battery. ¿Y saben cuál es el? Disculpen, siempre en todos los cursos que he dictado y en los últimos congresos que he estado, siempre le he dicho que esto es el peso truco para mí. El peso truco para mí, ¿cuál es? Que ustedes cuando utilicen el multímetro tienen que fijarse el último número, el último, ¿ok? En el último número, por si acaso, les va a bailar. El menor que baile en el último número es el culpable. Ahora también pueden fijarse en el penúltimo número utilizando con el multímetro. ¿Y cómo? Hago una suposición. Hago un ejemplo, digamos, en la B-Battery me da 3.996, listo, ok. Ahora me voy al sub-PMIC y me voy a la bobina, ¿no? Y en la bobina, por ejemplo, miren, me está dando 3.995, listo. Me voy al PMIC 1. Y en el PMIC 1, han visto ustedes en los PMIC, alrededor hay capacitores, ¿sí o no, muchachos? ¿No? En cualquier tipo de procesador, siempre va a haber en el PMIC alrededor de esos capacitores que son de la línea B-BAT, ¿ok? Y pueden medirlo a cualquiera de esos capacitores, ¿ok? Y acá, por ejemplo, me da 3.985. Ahora la pregunta del millón, entre los tres, ¿quién es el culpable? Utilizando con el multímetro. ¿Quién es el culpable? ¿El PMIC
1. El PEMIC 1 en este punto es el culpable. Y con eso yo puedo ver que ese es el culpable, lo saco y pues ya nos tocaría hacer el reemplazo sin necesidad de utilizar la cámara térmica. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, ahora veo en el PEMIC 2 y en el PEMIC 2 me dio 3.982? Ahí, ¿quién sería el culpable? El PEMIC 2, ¿sí o no? Ahí estamos viendo que podemos utilizar el multímetro, pero viendo lo que es el último número o el penúltimo número, ¿sí? Ahora, si en el caso todo eso me marca bueno y todos están la misma lectura, ahí recién nos vamos a los circuitos esclavos. ¿Y quiénes son esos? El circuito RF, el amplificador de potencia, la NFC, imagen, backlight, cámara. También podemos irnos con los LDOs, que tienen alimentaciones de la VIVAT. Y van a ver que a uno de ellos sí van a encontrar culpable. Y yo sé que algunos de ustedes en la falla de primera etapa han debido encontrar capacitores calentando, han debido encontrar algunos circuitos y etcétera, pero que sean circuitos esclavos, ¿sí? Esto, por ejemplo, yo manejo en la parte de la primera etapa con el consumo antes del power. Listo, yo pienso que algunos hasta ahí ya deben conocer. Perfecto, hasta ahí 10. Ahora, ¿qué pasa si me da un consumo, ¿sí? Que aprieto el botón power y cae a 0? Eso para mí ya más o menos lo veo que esto es como un dolor de cabeza. ¿Sí o no, muchachos? ¿O qué dicen? A ver, vamos. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, quiero mencionarles que el Xiaomi Poco X3 Pro no enciende con la fuente de alimentación, con el positivo y negativo. Sí o sí, en este caso tendrían que sacar el panel de la batería y soldarlo, el positivo y negativo en el panel, y ver el consumo real. Ojo, eso estoy hablando específico para este modelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora vámonos a la segunda etapa. En la segunda etapa, como había mencionado, vamos a hablar primeramente de los BUC, del PEMIC 1, PEMIC 2, del cristal de oscilación y también de los LDOs. Ojo, les tengo un ejemplo. A mí este último me ha llegado equipos de este mismo modelo que me dijo los clientes que de la nada se murieron, de la nada, ahí dejando cargando o utilizando el teléfono se les apagó. Paz. Listo. Primeramente, quiero que conozcamos lo que es el PEMIC 1. Ojo, este teléfono tiene 4 SOC PWR, que es SOC, estamos hablando de la parte del CPU. Tiene 4 encendidos para la parte del CPU en este modelo de Xiaomi Poco X3 Pro. En primer lugar, tenemos lo que es el BREC S3A de 0.8, que es la SOC PWR1 y que esto es con una caída de tensión que ustedes ya también deben darlo, ¿no? Con los protocolos de medición, ¿sí? Ahora, de todo esto, mis queridos amigos, incluso todavía hay lo que son 3 BUC que son retroalimentados, que son este BUC de switcheos, LDOs. En este caso, por ejemplo, hay uno que es la 1.8, ¿sí? En este modelo también hay un BUC SW LDO de 1.8, también hay de 2.0 y también hay otro de 0.6 voltios. O sea, tienen 3 switcheos de LDO. 3. Listo. Ahora, quiero comentarles algo, que cuando nosotros hagamos y les llegue equipos muertos, así muerto, y vean que el consumo ha subido y luego ha bajado, ¿saben? Para este modelo en específico, sí o sí, ustedes tienen que medir los voltajes con la fuente de alimentación, ¿sí? Para otros tipos de procesadores se pueden medir los voltajes de BUC conectando el cargador. Pero en este modelo, como esto es procesador Qualcomm, tiene que hacerse, ¿sí? con la fuente de alimentación. Ahora, para cuando ustedes quieran hacer las mediciones de cada uno de ellos, ¿cuáles son los que no les va a dar voltaje? ¿Sí? Los que no les va a dar voltaje
con su multímetro va a ser lo que es del módem. Por ejemplo, hay una línea donde dice voltaje regulado del switcheo número 1 del SOC PWR3, que es la línea del módem. Ustedes ya saben de qué estamos hablando, módem. ¿Alguien me puede decir qué es módem? ¿Qué es? Es la parte de la banda base, ¿verdad o no? Listo. Otro, ¿cuáles más nos van a dar? No nos van a dar voltaje. Ojo, estoy hablando cuando ustedes hagan mediciones. Porque ¿qué pasa si, digamos, yo mido los voltajes de uno de ellos y me van a dar 2 o 3 que no me van a dar voltaje? Ustedes ya van a suponer que el culpable es el PEMIC. ¿Sí o no? ¿Y ustedes qué van a hacer? Van a cambiarlo. ¿Me dejo entender, verdad? Entonces lo que ustedes tienen que ver es cuál de ellos con el cliqueo de medio segundo o un segundo no se activan los voltajes. Y en este caso vamos a ver, hay 3 bobinas unidas, que es el voltaje regulado del switcheo número 7, número 8 y número 9, que es parte de la SOC PWR3. Y miren la caída de tensión, ¿cuánto es? De 0.012. Parece ser que estaría conectado a tierra, ¿sí o no, muchachos? Pero no es eso, es porque esto tiene mayor cociente. Por eso nos está presentando esto. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Conclusión de caso para este PEMIC 1. Entonces, cuando ustedes hagan mediciones, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer es que va a haber como 4 inductores que no les van a dar voltajes. Y no se preocupen, ya les estoy mencionando. Este material, yo lo dije y lo prometí en las redes sociales mías, que terminando el Congreso de Perú, los voy a mandar este material para ustedes, mis queridos amigos. ¿Sí? Tengo un ejemplo y miren cuál es la línea del PEMIC 1 que falla. ¿Sí? El ejemplo es en acá. La línea que falla es el voltaje regulado del switcheo número 3 de 1.8 voltios. ¿Sí? Y miren el tipo de consumo que nos manda. Fíjense. ¿Sí? No se puede ver video. Me han saboteado. Pero les voy a mandar el video también porque es un consumo que da 40 miliamperios, 45 miliamperios y cae a 0. Sube 40, 45 y cae a 0. ¿Sí? ¿Y saben quién es el culpable mayormente? Les voy a comentar el culpable de todo esto. En el Xiaomi Poco X3 Pro el culpable es más que todo el CPU. Ahora, no sé si se han dado cuenta que este modelo en especial calienta demasiado, pero calienta mucho, y lo que hace que el estaño de lo que es el CPU empieza a debilitarse, ya no tiene contacto con la board, o en el caso se une con pads, con bolitas de estaño, y ahí es donde nos presenta este problema, ¿sí? Pero la línea que suele fallar es la 1.8. ¿Listo? Ahora nos vamos al PEMIC 2. En el PEMIC 2, fíjense, igualmente también están con varios inductores. En ahí también ahora se relaciona con la RAM. En la RAM, por ejemplo, tiene un voltaje de 1.1 voltios, BDD2. Esto se llama BDD2, de 1.1 voltios. ¿Listo? Y lo demás que vemos acá, estamos viendo con SOC PWR2 y también con la SOC PWR4 y 3, con sus caídas de tensión. Líneas de switcheo LDO de retroalimentación hay. ¿Cuáles? Uno de 1.3 voltios y otro de voz. ¿Ok? De voz. Ahora, aquí hay 2 bobinas que, por ejemplo, no lo estoy tomando en cuenta porque esas 2 bobinas tienen la función, uno de imagen y el otro de backlight. O sea, significa que cuando les va a llegar alguna falla de imagen o de backlight, el culpable de esto es el PEMIC 2, porque esos 2 circuitos están encapsulados en este teléfono Xiaomi Poco X3 Pro. ¿Sí? Espero que lo estén tomando en cuenta todos ustedes, ¿sí? Que me estén tomando en cuenta porque esto es bien importante. Es un estudio que no ha valido la pena y nos ha la verdad a mí me ha dado mucha alegría que con estos estudios hay resultados, ¿sí?
Muy bien. Ahora, si de este PMIC 2, ¿cuál es el que no me va a dar voltaje? No me va a dar lo que es la línea del GPU, ¿sí? Que es el voltaje regulado del switcheo número 2 y 3 del SOC PWR3. Estas dos bobinas que ustedes están viendo, cuando yo me encuentre un teléfono que no encienda, en el PMIC 2 va a haber dos bobinas que no les va a presentar voltaje. Y eso no se asusten porque es parte de lo que es la parte del CPU, porque estos teléfonos con la parte del el cliqueo de un segundo o medio segundo no se va a activar estos voltajes. ¿Listo? De eso no se preocupen. Muy bien. Si veo que todo está bien, PMIC 1, PMIC 2 está muy bueno, nos podemos ir al cristal de oscilación. Todos los teléfonos de diferentes marcas tienen este cristal de oscilación. Vamos a hablar del cristal de oscilación analógica, ¿sí? Entonces, ustedes han debido ver este tipo de componente en los teléfonos, la gran mayoría. ¿También este tipo de cristal de oscilación analógica puede fallar? Sí, puede fallar. ¿Cuánto de voltaje más o menos puede tener a esto? Debe tener un voltaje de 1.8 voltios. Ahora, en esta parte podemos utilizar lo que es el osciloscopio y ver la frecuencia que trabaja. En este caso, para este modelo, trabaja con 37 MHz. Para este modelo en especial. ¿Dónde se mide lo que es en la parte de salida? Se mide esto en la de salida, porque esto tiene entrada, salida. Entonces esto tiene que medirse en la de salida. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Es bien importante. Ahora, esto, por ejemplo, en este modelo también suele fallar lo que es el cristal de oscilación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también en este punto se puede ver también los LDOs. Es bien importante los LDOs también en la parte de la secuencia de encendido. Por ejemplo, podemos chequear, podemos verlo lo que son estas líneas, lo que son de la parte del host de USB, ¿sí? Que es de 1.8, 3.1, ¿sí? Y de 0.8 voltios. Es bien importante esto. Saben, estas líneas de USB también es bien importante cuando nos llegan fallas de carga. Cuando hay fallas de carga también hay que medirlos estas líneas y pues por eso también son culpables para que el teléfono no cargue y pues en este caso son LDOs encapsulados en el PMIC 1. Son LDOs que van dentro del PMIC 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Luego de esto viene lo que es para la NAND. La NAND tiene dos alimentaciones LDOs, que es la 2.9, 2.95 y la de 1.8, que es la BCC y la BCCQ. Los que se dedican al software, pues ya se están dándose cuenta a qué más o menos estoy queriendo hablar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y para la RAM, en el PMIC 2, que sería la de 1.8 y la de, en el CPU también, de 1.8. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Esta parte deben ir en orden siempre. ¿Y cómo pueden irse en orden? Cuando les van a dar consumos que caen a cero. Consumos que caen a cero. Listo. Pienso que la gran mayoría de los técnicos hasta ahí llegamos, pero nos olvidamos los más importantes, las partes digitales, la parte de sincronización, la parte de control o también la parte de comunicación, porque eso también nosotros debemos medirlo para ver quiénes son los culpables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vámonos a la tercera etapa. La tercera, por ejemplo, es la parte del PMU, CPU, circuito de carga y sub-PMIC. Listo. Miren, en esta parte, ¿qué tipo de consumos nos pueden dar? En estos consumos nos van a dar consumos un poco más altos, pónganle de unos 100 miliamperios, 90 miliamperios y cae a cero. Aprietas el botón power y cae a cero. Y así. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nosotros ahora debemos medirlo? ¿Sí? Vamos a ver entre el PMIC 1 y el CPU. Y ahí vamos a ver la línea reset y la línea base hold. ¿Sí? Tienen que fijarse también las flechas. Las flechas, por ejemplo, son bien importantes para saber quién es el que la alimenta.
Por ejemplo, en este caso, la reset está para el PMIC y de la PC Core del CPU. Ok, listo. Sus voltajes de cuánto nos tiene que dar? De 1.8 voltios, ¿sí? Y en acá podemos ver también el PMIC SPMI de la CLK y la de data, ¿sí? Y estos, por ejemplo, van comunicados al PMIC 2 y al subPMIC. Ojo, estos tienen que medirse, ustedes pueden, yo les aconsejo que para la tercera etapa no se confíen con la señal de diodos, háganlo en voltajes, que es más confiable, ahí te dice la verdad si está bien o mal lo que es el circuito. Ahora, si tenemos el osciloscopio, podemos chequearlo con osciloscopio, ¿sí? Por ejemplo, la reset es un estado unológico, que cuando nosotros se desconectó, ahí está. Aquí, por ejemplo, estamos viendo con la parte del osciloscopio. Fíjense, en la línea reset, por ejemplo, es en un estado unológico. O sea, significa que cuando aprieto el botón power, ¡pum!, empieza a activarse y todo el rato se mantiene ahí activo. Por nada del mundo tiene que bajar. Eso es lo que pasa, ¿sí? Y este voltaje y esa línea debe tener un voltaje de 1.8 voltios, ¿sí? Hablando también para la PS Hold, también lo propio, debe tener un voltaje de 1.8 voltios. Ahora, ¿cuál es la línea de este modelo en especial? ¿Cuál es la línea que mayormente falla? La línea PS Hold es la que mayormente falla. ¿Y quién le da los 1.8? El CPU. Entonces, si no hay los 1.8, el culpable de esto va a ser el CPU. Hay que sacarlo y volverlo a montar. No hay de otra más. Ahora, ¿dónde mido, Osmar? O sea, tú me estás indicando las líneas, pero ahora ¿dónde debo medir? Ah, ya. Muy bien, con mi brother, con lo que es mi brother Gabriel Poma, vimos que aquí está. Hay 2 puntos set point, si lo pueden sacar tal vez fotito, o si no también les paso esto, que ahí cerca del CPU están 2 puntos set point, que está la PC Hold y la reset, mis amigos. La PC Hold y la reset está ahí mismo en el CPU. Hemos tenido que sacrificar un Xiaomi Poco X3 Pro porque eso es lo que queremos, estudios. Cosa que todo esto lo que hemos visto no lo hemos hecho con plano esquemático. Todo esto a base de estudios. ¿Sí? ¿Dónde está la SPMI, CLK y data? En este sector donde ustedes están viendo, acá está el subPMIC de la memoria, de la NAND, hacia abajo. CLK, y aquí hay 2 puntos text point también para verlo, ¿sí? Entonces, esta parte también yo les voy a mandar como para que ustedes lo puedan medirlo cuando termine este congreso. Ahora, el osciloscopio para medir lo que es el SPMI, CLK y data, ahí está. Siempre los dos deben hacerlo, siempre los dos. Los que tienen osciloscopio, siempre los dos, ¿sí? Lo que ustedes están viendo, la parte amarilla es la CLK y la parte de abajo es la de data, ¿sí? Y ahí tienen que ver quién es el primero que empieza a dar. Y si se dan cuenta, lo que primero empieza a activarse es la CLK. Primeramente hay que ver sus bits, de cuántos bits son esos de la línea de datos, ¿ok? Esto ya es un poco más profundo cuando nosotros queremos ver con el osciloscopio, ¿sí? Muy bien. Entonces, de ahí, por ejemplo, también este modelo suele llegar con problemas de NAND. ¿Cuánto es el consumo que suele tener? De 170 miliamperios fijos. En la tercera etapa, por ejemplo, puede darte 2 tipos de consumos. Consumos que caen a 0 o consumos fijos. En el caso de este modelo, cuando hay problema de NAND, les va a dar consumos fijos de 170 miliamperios, 180 miliamperios, porque este modelo son modelos de gama alta. Ahora, para los modelos de gama baja, cuando hay falla, supuestamente falla de memoria, suelen tener consumos de 80 miliamperios, 70, 75 miliamperios, pero en este modelo no.
En este caso ahora vamos a hablar la parte del CPU y de la NAND, ¿sí? Listo, en acá por ejemplo vamos a ver la CLK y la reset, o sea, en estos tienen lo que es la parte de la sincronización y la parte de control, ¿sí? La CLK, por ejemplo, el que le va a dar ese voltaje es el CPU, ¿sí? La reset también. Ahora, fíjense que acá vamos a encontrar lo que son la UFS, TX y RX. ¿Qué es TX? T es de transmisión y de recepción, ¿sí? Positivo y negativo. Ahora, ¿por qué hay doble? ¿Por qué están doble? ¿Saben? Les voy a comentar. Estos modelos de UFS internamente tienen dos canales, canal A y canal B. Entonces, ¿qué significa esto, mis amigos? Significa que internamente están divididos por la capacidad de memoria. Si digamos este es de 64 gigas, el canal A va a tener 32 gigas y el canal B va a tener 32. Sumado a eso se vuelve 64 gigas. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ahora, esto por ejemplo utilizan mucho los que se dedican al software. No sé si algunos han debido ver en post que lo perforan el CPU, ¿sí o no? Para hacer esos tipos de software. ¿Por qué hacen eso? Porque necesitan sí o sí estas líneas para la velocidad de datos, ¿sí? Pero esto no se le hace a los que tienen RAM POB, o sea que el CPU, encima del CPU está la RAM, sino se hace para las memorias UMSP. ¿Me dejó entender? Para las UMSP. Para este modelo no. Por eso hay que sacar la memoria para estos y hay que hacer trabajos de software. Ahora, estos, les voy a comentar que la memoria es la memoria más nena, o sea, más delicadito. Soy sincero, yo he matado, por ejemplo, unos 3 o 4 teléfonos sacando la memoria. Y eso sacando con una temperatura baja, con 360, 350, 340, que incluso yo vivo en un lugar altiplánico, a 3700 sobre el nivel del mar. Cosa que para mí esa es una temperatura muy baja y se me ha muerto y se mueren. Hay que tener mucho cuidado cuando alguna vez les van a llegar trabajos de software y van a querer sacar la memoria. Ustedes al cliente tienen que decirle que esto es con riesgo. Bien muere o bien vive, una de dos. Aunque les entregue el teléfono vivo, mis amigos, los que se quieran dedicar a software. Ahora hay algunos tal vez que ya deben sacar bien y ¡pam! Listo. Eso no pasa nada, pero para los futuros, para los técnicos que recién están empezando o es que todavía no han tocado ese teléfono, pues ya saben la advertencia que yo les estoy dando. Ahora de todo esto, les tengo este peso truco también, ¿sí? Primeramente, lo que podemos hacer es ver lo que es con el osciloscopio, la CLK. También podemos ver la reset. En este caso de la reset no trabaja con 1.8, trabaja con 1.2 voltios, ¿sí? Y la frecuencia de la CLK de la NAND trabaja con 19 MHz. Ahora ustedes se van a preguntar, pero Osmar, ¿para qué me estás enseñando todo eso si tal vez no tiene, o sea, qué fundamento tú me estás dando, Osmar, con todo esto? Primero, el anterior, hace tiempito hice un post, una publicación sobre esto, ¿sí? ¿Saben? Les voy a comentar. La memoria, la NAND, se puede dañar por dos cosas. Se puede dañar físicamente y se puede dañar por software. Puede ser que ya se murieron las celdas, que no haya particiones, ¿no? Y yo la verdad no me dedico al software, pero más o menos me doy cuenta a lo que mis colegas del software hablan y hemos compartido ideas con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo utilice el osciloscopio, casi no me interesa mucho ver lo que es la señal. Lo que me interesa ver es la frecuencia que maneja cada memoria. Y acá, por ejemplo, en este post que yo les puse, dice que la memoria NAND de Android, sus frecuencias son de tipos de 19, 21 y 50 MHz. Por defecto, la memoria UFS, por ejemplo, para este modelo que hice del A50, tiene una frecuencia de 26 MHz. ¿Qué significa? Que si yo encuentro que tiene los 26 MHz, significa que físicamente la NAND está bien. Físicamente la NAND está bien. Lo que hay que ver es ahora la parte del software.
Eso es lo que hay que ver, mis queridos amigos. Como les dije, yo les voy a pasar toda esta información y los videos que también tengo. O sea, hay mucho material que quiero meterlo, ¿no? Para ustedes. Y pues acá están mis redes sociales para cada uno de ustedes. De verdad les digo muchas gracias por escucharme. Agradecer a los organizadores, a Wilson Cosavalente, a Carlos Benito, que ya les conozco hace bastante tiempo, y pues espero verlos en próximos congresos y espero que también me inviten, que ahí voy con mucho material y pues agradecido porque este estudio también se hizo con mucha fuerza, con mucha dedicación para ustedes y para los otros colegas de mi país y de otros países. Así que muchas gracias, mis amigos. Fuerte aplauso para todos.